Hola, ¿qué tal estáis? Soy Juan León García, soy jefe de sección en iSanidad y llegamos con otro nuevo vídeo podcast, de este caso de iSanidad dental, pero muy vinculado con la medicina, porque vamos a abordar un tema que se ha comentado en el último congreso de la Sociedad Española de Reumatología, que se ha celebrado precisamente aquí en Madrid. Y el tema del que vamos a hablar tiene un estrecho vínculo con la odontología, la periodontitis grave, que está detrás de una artritis reumatoide más activa y también podría hacer que los tratamientos respondan peor. Para profundizar en los resultados de un estudio recién presentado estos días, contamos con su autora, con la doctora Beatriz Rodríguez Lozano, que es jefa de sección de reumatología del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, y también investigadora principal del grupo de recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología sobre manejo de periodontitis en pacientes con artritis reumatoide. Bienvenida, doctora Rodríguez. Hola Juan, muchas gracias. Precisamente también este estudio tiene un componente muy personal para ti, ¿no, Beatriz? Que, bueno, pues agradeceríamos que nos contases también. Bueno, todo el interés del tema como reumatóloga también es verdad que está compartida porque mis familiares, muchos de también son odontólogos, con lo cual todo lo que tiene relación con odontología y reuma, pues se conjuga para que también haya tenido esas facilidades para poder realizar estudios y el interés personal también, el interés de la motivación, pues por el ambiente en que estás, combinar los dos, tanto el aspecto reumatológico como el aspecto odontológico. Y en esta ocasión el trabajo responde a una hipótesis que es la relación que existe entre periodontitis y artritis reumatoide. ¿Cuál es esa O relación? sea, pues mira, se ha visto que existe una asociación muy grande entre la artritis reumatoide o sea, entre la periodontitis y la artritis reumatoide. Es mucho más prevalente en los pacientes con artritis reumatoide, hasta 20 veces más alta que en la población sana. Y por otra parte, también hay mayor proporción de pacientes con artritis reumatoide que tienen pérdidas de piezas dentarias. Eso por una parte. Y después, además, existen muchos trabajos que se han relacionado tanto la periodontitis con la artritis reumatoide, que han mostrado resultados variables y eso también pues me llevó a investigar sobre este tema para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Eso, unido a que son dos enfermedades que comparten mecanismos de desarrollo similares, pues ha llevado a que se haya concluido muchas de estas asociaciones que estamos viendo y valorando. La periodontitis, por eso mismo, también puede afectar al tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide. Claro, porque si vemos los mecanismos por los que se producen estas enfermedades, dice, ¿qué relación tienen dos enfermedades que están, teóricamente, afectan a sitios diferentes? Uno, la parte, los tejidos que soportan el diente y por otra parte las articulaciones. Y es que al compartir esos mecanismos que producen la enfermedad, esos mismos mecanismos patogénicos de la enfermedad, que hace que ese daño a nivel de los tejidos que soportan el diente, causado por una disbiosis bacteriana, por las bacterias anaerobias de la cavidad bucal que están en esa región subgingival, el huésped hace una reacción inflamatoria excesiva y que esto también viene determinado genéticamente, que hace que se pueda producir la destrucción de esos tejidos periodontales y que puedan llevar a que la movilidad del diente o incluso que si no se trata se puede perder esa pieza dentaria. ¿Y por qué se relaciona con artritis reumatoide? Porque esas bacterias, hay una de ellas que destaca, de esa flora bacteriana que está a ese nivel, que es la Porphyromonas gingivalis. Y esta bacteria tiene una enzima que es la ptilarginina determinasa, hace que cambia residuos de arginina por residuos de citrulina en proteínas estructurales y hace que el cuerpo reconozca estas proteínas como moléculas extrañas y generan anticuerpos, en este caso autoanticuerpos, contra esa proteína que está modificada. Y esos anticuerpos son los anticuerpos antipéptidos citrulinados o los ACPA, como hablamos normalmente de ellos. Y estos son un marcador serológico de la artritis reumatoide.
Entonces, esta presencia, que es un marcador de la artritis reumatoide, se asocia además a un peor pronóstico de la enfermedad. Por eso es importante la relación que se ha asociado también la gravedad de la periodontitis con la actividad clínica de la artritis reumatoide. Ujú. Viene por este mecanismo. Precisamente este trabajo también ha tenido un componente importante en el trabajo multidisciplinar con otras especialidades. ¿Cómo cree que debería ser esta colaboración en la práctica clínica diaria, ya llevado en el día a día? ¿Y qué propuestas lanzáis desde la SER? Claro, pues mira, esto fue uno de los motivos también que nos ha llevado a este grupo a realizar las recomendaciones, porque por una parte, tanto a nivel de la propia reumatología del reumatólogo, normalmente no valoramos, o sea, no es habitual que le estemos preguntando sobre la salud bucodental en los pacientes. Tenemos tan complejitas las articulaciones, los tratamientos que llevan, los efectos secundarios, que no se incluye como en la práctica habitual del reumatólogo. Entonces, por una parte, queremos implementar que se valore la salud bucodental en los reumatólogos, pero es que además queremos que haya una colaboración multidisciplinar, con los odontólogos, porque es fundamental actuar de una forma coordinada y precoz. Y no solamente odontólogos y reumatólogos, sino también con con enfermería reumatológica, con los higienistas dentales, entonces con todo el grupo multidisciplinar actuando para lo que estamos haciendo, que es prevenir y mejorar la salud bucodental en los pacientes con artritis reumatoide. Ujú. ¿Cuál es también o cuál cree que debería ser el papel que tenga enfermería reumatológica? Pues mira, este es lo que estaba comentando, que es muy importante porque en las consultas desgraciadamente tenemos poco tiempo para cada paciente, son enfermos complejos, entonces estamos hablando de una enfermedad severa, son enfermos que pueden tener complicaciones que tenemos que resolver. Y sería bueno que, aparte de que el reumatólogo pues pregunte por si ha tenido alguna sintomatología a nivel de la boca o realice una inspección bucal en la exploración que hace habitual el reumatólogo, sería bueno cuando la enfermera ya tiene ese contacto que maneja todos los factores de riesgo que se asocian a la enfermedad, el control del tabaco, que no fumen, el peso, que hagan ejercicio, los factores de riesgo cardiovascular, pues que se añada además la valoración de la salud bucodental por parte de enfermería, bien por medio de unos cuestionarios. Estamos trabajando conjuntamente con periodoncistas de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, la CEPA. Entonces, pues, con los cuestionarios que nos permitan, cuestionarios validados para la población española, que permitan hacer un screening para ver qué pacientes pueden tener esta afectación periodontal. Entonces, ahí juega un papel relevante la enfermería reumatológica. Porque probablemente esté infradiagnosticado, ¿no? Sí, 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 mucho. Y de hecho, es sorprendente que aproximadamente un porcentaje superior al 70% de los pacientes con artritis reumatoide tienen periodontitis grave. Estamos hablando no de una simple gingivitis, no, estamos hablando de periodontitis moderada avanzada, ¿eh? Y de un porcentaje muy, muy, muy elevado. Hay en el estudio, no sé si lo analizáis, el retraso diagnóstico que puede haber respecto a que se detecte esa periodontitis. Eh, sí, vamos a ver, hay un retraso diagnóstico porque generalmente, bueno, pues hay condicionantes multifactoriales para la valoración de la salud bucodental en los pacientes, ¿no? Y pues todo influye, pues el impacto económico, todo lleva acarreado, pues el nivel socioeconómico, que tengan otros tipos de factores de riesgo como el tabaquismo. Entonces, sí es verdad que no se ha hecho, a lo mejor a nivel de nuestros pacientes, ese hincapié en valorar la salud bucodental. Ujú. Por lo tanto, uno de los que queríamos aportar nosotros es que eso se implemente. Y yo creo que con esto vamos por lo menos a poner la primera piedra, para que esto se implemente ya de manera rutinaria en las consultas de reumatología. También otra parte importante es el paciente, lógicamente. En este sentido, entre las conclusiones también está el cómo debería ser el manejo de la periodontitis en estos pacientes. ¿Cuál Claro. cuál debería ser? A ver, el manejo de la periodontitis es la que tiene establecida
las sociedades vigentes y los tratamientos periodontales vigentes, ¿no? Estos tratamientos, el tratamiento periodontal de la periodontitis, vamos, lo que haría sería como un ayudante a que mejore el efecto del tratamiento de los tratamientos que usamos para la artritis reumatoide, tanto con los fármacos modificadores de la enfermedad, lo que llamamos FAME, convencionales, o cuando damos el paso siguiente con la terapia avanzada, que ya pasamos a terapia biológica o lo que son las terapias dirigidas sintéticas, como los inhibidores de la JAK. Entonces, cuando damos ese paso, es como un tratamiento complementario para que mejore la eficacia de nuestros tratamientos. Para que potencie De precisamente, potencia, ¿no? sí, Ese sí, sí, efecto. sí. Bueno, también, ya que estamos aprovechando que es el marco del Congreso Nacional de la SER, ¿qué valoración hace de estos días? Y bueno, ¿cómo también se ha sentido allí presentando los resultados de este estudio? Pues mira, muy contenta porque pienso que es la primera vez que este tema se aborda de una manera tan abierta y ya directa por la parte de la Sociedad Española de Reumatología. Y esto llega, pues va a tener un impacto porque llega a reumatólogos, Hay aproximadamente unos 1.900 congresistas, llega a los servicios a reumatólogos de todo el país. Y esto es muy importante, no solamente reumatólogos, sino también a enfermería reumatológica. Entonces, pues lo valoro muy positivamente. Y también tengo que agradecer a que la Sociedad Española de Reumatología haya apoyado este proyecto. Ujú. Por supuesto, vamos, ha sido, yo creo que muy positivo, la verdad. Muy contenta estoy. En la última, la parte de los pacientes, cuando les preguntáis acerca de su salud bucodental, sabiendo que van por una enfermedad inflamatoria, ¿cómo es su reacción? Sí, vale, es verdad, muchos pacientes se sorprenden porque, claro, que tiene que ver mi boca con la enfermedad. Entonces, claro, tú le intentas explicar que son dos procesos inflamatorios crónicos, son procesos que cruzan con inflamación. Uno a nivel de la articulación y otro a nivel del tejido periodontal. Entonces, al principio se sorprende, pero cuando tú le explicas, no, mira, es que hay mecanismos que se producen debajo de la encía, para que ellos lo entiendan, y que eso hace que la enfermedad aumente más la inflamación a nivel sistémico y a nivel de las articulaciones. Entonces están muy relacionadas. Y los pacientes, cuando tú se los explicas, y además como ya ellos también saben de las pruebas reumáticas que uno les solicita, y además le decimos, mira, y es que ese mecanismo inflamatorio que está a nivel de las encías puede perpetuar los procesos de autoinmunidad, que se generen anticuerpos, antipéptidos citrulinados, que son los que nosotros le indicamos cuando se tiene que hacer la analítica. Entonces los enfermos lo aceptan, lo entienden, y la verdad, en los estudios que hemos realizado con los pacientes han sido muy colaboradores, tienen miedo, no hay que decirlo, que todo lo que es acudir al dentista, quiera que no, genera todavía cierto temor a nivel de la población, ¿no? Incluso los adultos. Y de hecho, hay un trabajo ahora que salió en el año 2022 en Inglaterra que decía que aproximadamente el 12% de los adultos, que eran pacientes con artritis reumatoide adultos, tenían miedo a ir al dentista. Pero cuando tú les explicas las cosas, los pacientes y ven los beneficios, lo aceptan y son muy colaboradores. Pues, doctora Rodríguez, ¿qué tal se ha sentido en esta entrevista? ¿Cómoda? Bien, sí, muy bien. Gracias a ustedes también. Bueno, no sé si quiere añadir alguna cosa más en relación al estudio. Bueno, lo que sí me gustaría remarcar que estamos ahora en el proceso de publicar estas recomendaciones y lo que es más importante, implementarlas en la práctica reumatológica diaria. Y ya le digo, tenemos que agradecer mucho a los periodoncistas que han colaborado con nosotros, porque la idea es también dar dípticos informativos para explicando a los pacientes qué es la periodontitis, cuáles son los cuidados bucodentales básicos, y eso también se lo debemos a nuestros compañeros periodoncistas. Así que cuando tú haces un trabajo multidisciplinar, que todo va a redundar en el beneficio del paciente, pues creo que es un motivo de ilusión y satisfacción, ¿no? Y continuar trabajando en el tema. Pues muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta la redacción de iSanidad.
Eres otra protagonista más del video podcast de Sanidad Dental. Y a nuestros espectadores, os deseamos que tengáis una gran semana y nos vemos pronto, seguro. Adiós.